Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por atender a esta invitación. Estamos seguros que conforme vayamos avanzando en el tiempo, otros hermanos se van a ir sumando también. Eh, Queremos darle las gracias al pastor Mark Mudge por atender a esta invitación de eh, enseñarnos en esta noche acerca del discipulado. Para nosotros es un privilegio tenerlo con nosotros. Personalmente conocí al pastor Mark hace 5 años más o menos, creo, y pues desde que lo conozco ha sido una gran bendición a mi vida poder no solamente estrechar lazos de amistad con él, sino que con la iglesia también. Creo que para mi vida y para el trabajo del ministerio hay un antes y un después de haber conocido al pastor Mark. Y ese antes, pues era bien solitario, era triste, ¿verdad? Hasta cierto sentido, el no tener ese acompañamiento y esa amistad de gente de Dios como esa antorcha que profesamos la misma fe y tratamos de caminar en la misma doctrina, ¿verdad? Y para nosotros fue de, de mucha bendición poder conocer a los hermanos de Antorcha, participar en las diferentes conferencias que ellos han tenido y pues sin duda también nos abrió muchas puertas para conocer a otros grandes amigos y siervos de Dios. Y por eso ahora nos gozamos mucho de que el pastor Mark se esté tomando este tiempo para darnos este estudio, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran amor por él, por su familia, por su ministerio y por los hermanos de Antorcha que también han sido pues muy especiales con nosotros y siempre han estado ahí contribuyendo con nuestra iglesia a través de sus oraciones y a través de pues el apoyo como amigos, como consiervos. Estuvieron aquí con nosotros durante el tiempo de los huracanes, ¿verdad? Anduvimos junto con el pastor Mark, con el hermano Yair y con el hermano Lee, recorriendo todas las zonas devastadas por los dos huracanes. Y pues, gloria al Señor por tener amigos como ellos y poder seguir estrechando las oportunidades de ministerio a través de estas plataformas. ¿Verdad? Antes de pasar al tiempo de enseñanza con el pastor Mark, quisiera que comenzáramos haciendo una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Así que acompáñenme a que oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar aquí juntos como un solo pueblo, aunque en diferentes localidades, Señor. Gracias por la bendición de estas plataformas que nos permiten poder tener estas instancias de enseñanza. Gracias por la vida del pastor Mark. Gracias por su disposición para enseñarnos, para tomar de su tiempo, Señor, y poder edificar a tu iglesia, Señor, independientemente del lugar donde está. Te pido por cada uno de los hermanos que han dispuesto su tiempo y su corazón para atender a esta invitación. Te pido, Señor, que puedas bendecirlos, que utilices este tiempo para su formación, que puedan atesorar estas enseñanzas en su mente y en su corazón. Señor, ayúdanos a quitar de nosotros toda distracción. Lleva nuestra mente cautiva en la obediencia a Cristo Jesús. De modo que tu palabra, Señor, sea la que cincele en nuestros corazones tus mandamientos, tus leyes, Señor, y el camino por el cual nosotros debemos andar para continuar en obediencia a ti, Señor, y para glorificarte en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, te entregamos este tiempo, Señor. Amén y amén. Bien, Pastor Mark, el tiempo es suyo, así que dele viaje. Gracias, hermano. Quiero expresar mi agradecimiento, hermano, por la oportunidad de compartir ese tiempo con ustedes. Y gracias por tu amistad y por tu deseo de servir al Señor. Estamos agradecidos por este grupo. Hemos orado por ustedes en nuestra iglesia. Y estamos agradecidos de escuchar de la obra de Dios en las vidas de ustedes. El deseo que ustedes tienen para aprender y aplicar sana doctrina
en diferentes iglesias, pues es un ánimo para mí compartir este tiempo con ustedes. Pues mi nombre es Marcos Murge y soy un pastor en Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Es una iglesia en la capital de Guatemala. Y tenemos 4 a 5 años ahora en Guatemala. Antes de ese tiempo de ser pastor en Guatemala, yo estaba sirviendo en una iglesia en los Estados, en Florida, en Orlando, la ciudad de Disney World. Y Pastor Manuel vivió allí por un año. Y la verdad es, una iglesia, estaba sirviendo como un pastor en una iglesia allá. Y con el deseo edificar una iglesia en Guatemala, especialmente una iglesia bautista reformada. Hemos visitado Guatemala varias veces con mi esposa, y es chapina, y tuvimos el gran deseo para ver una iglesia en la capital de Guatemala que enseñaba sana doctrina, y en nuestra experiencia, tristemente en muchas de las iglesias, estaba enseñando prosperidad, una creencia fácil, doctrinas que no están basadas en la escritura. Pues en esa noche estaba hablando con Pastor Manuel sobre cómo puedo servir a ustedes. Y hablamos de la posibilidad de hablar, o la idea de hablar del discipulado. El discipulado. Pues en un aspecto ese es un propósito de ese tiempo, ¿verdad? Tener crecimiento en la fe, en doctrina y práctica. Pues es bueno para nosotros pensar qué es una doctrina sana del discipulado y qué es una práctica sana. Pues vamos a estudiar ese tema en dos temas. De primer paso, ¿qué es una buena doctrina del discipulado? Y segundo, ¿qué es una buena práctica de un discipulado? Y envié una hoja en PDF no sé si ustedes recibieron una hoja sobre ese tema. ¿No? No la mandamos. Ok. Podemos desplegarla acá si usted quiere, compartirla en la pantalla de manera digital, o no hace falta. Sí, puedo hacerlo. ¿Ustedes tienen chat en WhatsApp? Sí. Ok, tal vez, Pastor, si puedes mandar, y yo puedo mandarla en el chat de nuestra iglesia, aquí. Ahorita. Para nosotros tener la hoja y seguir el estudio. Permíteme un momento. Y hermano, no sé si conoces Rogelio Fuentes de Miami. Él está tratando de entrar al estudio y enviando mensajes que él no puede entrar. Le voy a mandar al hermano Yair la invitación nuevamente para que él se la envíe. Ok. Déjeme, solo vamos a mandar el archivo primero y después le mando esa invitación. Ok, gracias. Voy a empezar con el estudio durante ese tiempo. Okay. Pues el discipulado. Y no tengo un sermoncito preparado, tengo un tiempo de interacción con ustedes. Preguntas, respuestas, vamos a leer la escritura juntos y pensar juntos.
ese tiempo, ¿ok? Pues vamos a pensar del discipulado. El discipulado, ¿qué es el discipulado? ¿Y qué es el propósito del discipulado? ¿Y qué es una manera bíblica pensar del discipulado? Pues necesitamos empezar con el propósito de nuestra existencia, el propósito de ser cristianos, y el propósito es para nosotros glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. Esa es una respuesta histórica y muy bíblica de por qué existimos. Y necesitamos siempre empezar aquí, cuando pensamos de una práctica en la iglesia o una doctrina en la iglesia, y pensar de cómo esta doctrina o práctica está bajo ese tema de glorificar al Señor y ayudarnos a adorar al Señor y gozar en Él para siempre. Y nos enseñamos sana doctrina simplemente porque doctrina en acuerdo con la Biblia es un estudio intelectual, o solamente porque es la verdad. Tenemos un gran propósito en entender la verdad y pasar la verdad a otros y vivir en acuerdo con la verdad. Porque tenemos el gran deseo glorificar al Señor y gozar en Él y ayudar a otras personas. Gozar en el Señor también y conocer al Señor en una manera verdadera. Pues empezamos todo y vivimos con este propósito. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos glorificar al Señor? ¿Cómo podemos, en una manera práctica, en acuerdo con la Biblia, glorificar al Señor y gozar en Él y enseñar a otros a conocer el Señor y gozar en Él? Y Dios nos dio una enseñanza sobre el discipulado. Esa es la manera bíblica que necesitamos obedecer al Señor y pasar la verdad a cada generación. Y hemos recibido la verdad en práctica, en doctrina, por medio de otros hermanos, en otras generaciones, y ahora vivimos. Tenemos una oportunidad de vivir una vida, ¿verdad? Y si Dios tiene gracia en nuestras vidas, tal vez tenemos 70 años o 80 años. Y no queremos malgastar nuestras vidas. Queremos usar nuestras vidas para glorificar al Señor y gozar en Él. Pues es importante para nosotros entender ese tema, porque Cristo nos ha enseñado, nos ha dado por medio de la Escritura la doctrina y la práctica para guiarnos en cómo edificar su iglesia, cómo discipular, cómo crecer en la fe y cómo gozar en él también. Pues es un buen propósito y es un buen razón tener existencia para glorificar al Señor y gozar en él. Pues mi oración para esa noche es para ese tiempo, ese estudio, ser un ánimo para ustedes en tener una introducción a ese tema. Y mi deseo es que es una ayuda para ustedes pensar de ese tema de otra perspectiva, tal vez. Pues vamos a empezar, si esa es la introducción, vamos a empezar ahora con la definición que qué es un discípulo. Para nosotros entender el discipulado, necesitamos tener una buena doctrina, fundamento sobre qué es un discípulo. Pues, hermano Jair, voy a escogerte. ¿Qué es un discípulo? Sí, hermanos, mucho gusto. En palabras breves, hermanos, un discípulo, para llevarlo objetivamente a hablar de un discípulo de Cristo, es alguien que sigue a Cristo y quiere aprender de las doctrinas de Jesucristo. Es alguien que está aprendiendo del Maestro. Sí, sí, tienes razón. Y recordamos que la palabra en griego es mathetes. Mathetes.
Más de veces alguien que está aprendiendo, como Jair mencionó, aprendiendo y viviendo en acuerdo con la enseñanza que han recibido, siguiendo el ejemplo de la persona que está enseñando. Recordamos que ese fue el primer nombre para un cristiano. Antes que la palabra cristiano fue un insulto, ¿recuerdan? Originalmente. Y un pequeño Cristo. Pero el título original de cualquier cristiano fue discípulo. Y vamos a leer en Hechos 11, versículo 26 de esa verdad, que originalmente el nombre de un cristiano fue discípulo. Y hermano Edwin, ¿puedes leer ese versículo, por favor? Hechos 11. Sí, por favor. Todo el capítulo. O solamente versículo 26, por favor. Ok. Amén. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pues ese versículo es importante, ¿verdad? Para nosotros tener un uso bíblico del término discipulado. Creo que ustedes en Honduras tienen iglesias a Benecer, allá. Aquí tenemos a Benecer en la capital. Y yo tengo amigos en Benecer, pero estoy mencionando a Benecer para decir que ellos no tienen una enseñanza bíblica o doctrina bíblica sobre el discipulado, sobre qué es un discípulo. En la iglesia de Benecer, ellos tienen varios niveles en el liderazgo. Ellos tienen niveles de apóstoles y profetas y pastores, pero también tienen niveles en la vida cristiana, que hay diferencias de alguien que ha recibido un bautismo, que alguien que es simplemente un cristiano nuevo. Por otro nivel es en discipulado, ser un discípulo. Y para ellos, y tenemos muchos otros ramas de evangélicos que tienen doctrina así. Mi experiencia fue ser parte de iglesias bautistas en los estados. Y muchas iglesias bautistas en los estados enseñaron que un discípulo es diferente cosa que un cristiano. Y causa muchos problemas. Causa muchos problemas si no entendemos que un discípulo es simplemente otro término para un cristiano. Y nos enseña un punto importante sobre la conversión. Pues es ese por qué empezamos aquí. Entender en acuerdo con la palabra de Dios que un discípulo es un cristiano. Y nos enseña un aspecto de qué significa de ser un cristiano. Por ejemplo, yo tengo varios títulos, ¿verdad? Soy padre, soy esposo, soy pastor, soy amigo de muchos de ustedes. Y soy hijo a Lía, que está aquí en un aspecto. Y la verdad es, tengo varios títulos. Y cada título me enseña un aspecto de mi vida, que necesito ser un padre fiel, necesito ser un esposo fiel. Pues eso mismo en ser un cristiano. Tenemos varios nombres que la Biblia usa para ayudarnos a entender el significado de ser un cristiano. Pues para tener un buen entendimiento del discipulado, es importante para nosotros regresar a la verdad, que es un discípulo. Alguien que está aprendiendo la verdad y viviendo en acuerdo con la verdad, aplicando la verdad. ¿Y qué es el discipulado ahora? ¿Qué es el discipulado? Y el discipulado, estoy leyendo de la hoja, el discipulado es una relación intencional, donde un cristiano más maduro, con amor, entrena a un cristiano más joven en la fe a conocer y a practicar la palabra de Dios en el contexto de la iglesia local. En el contexto de la iglesia local. Pues tenemos esa definición y sí podemos tener discipulado afuera de la iglesia local, como en ese tiempo, en conferencias, compartimos en tiempos de varias iglesias. Pero el corazón del discipulado es, y el lugar más importante es en la iglesia local. La iglesia local. Si la iglesia no hace discípulos,
En verdad es imposible. Y la verdad es el ejemplo de Cristo es prepararnos y enseñarnos por medio de hacer discipular los discípulos. Y ellos fueron el fundamento de la iglesia. Pues en la práctica que Cristo tenía para discipular los 12, Él cambió el mundo. Y Cristo no escribió cualquier libro, en verdad. No escribió un libro en la Biblia. Él casi no salió de su propio país. Y no se fue a Roma, no se fue a Alexandria, otras ciudades grandes de mucha influencia. Él quedó una vida pequeña, una vida breve, 33 años, en un país sin poder, política, sin influencia, en universidades, sin poder. Y Él cambió, nuestro Señor cambió el mundo, no simplemente por ser Salvador del mundo, sí, por supuesto, en su persona y su obra en la cruz de Calvario. No olvidamos esa verdad. Pero aparte de esa verdad, solamente en su enseñanza y práctica de cómo hacer el ministerio, el Señor nos da un ejemplo de cómo ser cristianos y cómo pensar del ministerio en particular. Y servimos en el ministerio, ese es el propósito de este grupo, ¿verdad? Pues vamos a pensar de cómo podemos hacerlo en una manera bíblica. Ok, pues el primer punto que tenemos ahora es necesario para nosotros entender qué es un discípulo si queremos tener un fundamento bíblico sobre el discipulado. Vamos a leer algunos textos sobre la enseñanza de nuestro Señor, sobre quién es un discípulo. Y vamos a empezar en Marcos 8. Mi nombre es Marcos y me encanta el Evangelio de Marcos y los hermanos que están aquí en nuestra iglesia saben que estoy siempre usando Marcos y leyendo de Marcos. Marcos 8, vamos a leer Marcos 8, versículos 31 a 38. Y, hermano Noé, ¿puedes leer Marcos 8, por favor? Sí. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Solamente ese. Hasta versículo 38, por favor. 30. Ok. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén, amén. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué fue necesario para Cristo reprender Pedro aquí? Versículos 31 a 32 o 33. Porque le quería evitar el sufrimiento al Señor. No quería que él padeciese, no quería que llegara ese momento de la cruz. Entonces por eso él lo exhortó fuertemente. Sí, amén, amén.
Ese punto en el Evangelio de Marcos es un punto bien importante. Todo cambia en ese punto. Mínimamente antes, en el contexto, versículos 27 a 30, Pedro declaró quién es el Señor Jesucristo. Que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y en ese punto, recordamos que antes de ese punto, Cristo estaba en su ministerio, discipulando, enseñando, predicando en aire libre, en sinagogas, ayudando a los enfermos, predicando el evangelio a los perdidos. Y en ese punto, todo cambia. Todo cambia y Jesús reveló no solamente quién Él es, pero también en su gran obra. Su obra más importante para nosotros entender su obra en la cruz de Calvario. Fue su persona y su obra en la cruz de Calvario para salvar pecadores. Y cuando Pedro empezó a estar en oposición al Señor, el Señor reprendió fuerte a Pedro. Y regresó, observamos en versículo 34, ellos regresaron y él ya usó el ejemplo, o la oportunidad. Jesús usó ese ejemplo, o la puerta abierta, para enseñar todo el grupo sobre el discipulado, el significado de seguir a Jesucristo. ¿Qué aprendemos del significado de ser cristiano o ser discípulo en versículo 34? ¿Qué piensa Pastor Job de versículo 34? ¿Y qué aprendemos del significado de ser cristiano o ser discípulo? Bueno, lo que se nos enseña ahí es que es un camino donde Dios pone las reglas y que lleva un sufrimiento. Además de eso, que se nos invita a abandonar todos nuestros pensamientos, morir a nosotros mismos, porque tomar la cruz era en aquel entonces una sentencia de muerte, obviamente, para morir a nosotros mismos para dar paso a la nueva vida que se va a tener como discípulo de Cristo. Y sin duda fue algo desafiante porque la cruz en el tiempo romano era algo terrorífico. Y les está diciendo, ¿van a seguirme a mí? No es nada fácil, tiene que tomar su cruz, tiene que morir. O sea, pienso que fue algo impactante. El desafío fue enorme porque es algo eterno, ¿verdad? Sí, sí, amén. Amén. Sí, hay puntos bien importantes que mencionó, Pastor, y sí, la verdad es, observamos tres partes aquí. De venir en pos de mí, primer paso, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Pues aprendemos de cómo seguir a Jesucristo. Y recordamos que esa frase, sígueme, es el dicho más común del Señor Jesucristo. En conexión a nuestro estudio esta noche, el discipulado. El significado de sígame es ser un discípulo. Y aprendemos las tres partes, es venir en pos de mí. Es necesario para nosotros enseñar la misma enseñanza de Cristo que enseñó. Y todo cristiano sabe, es de verdad, ¿verdad? Y vivir en acuerdo con la enseñanza de Jesucristo. Pero muchos que toman el nombre cristiano o discípulo no entiendan, niéguese a sí mismo. En ese aspecto empezamos con mala noticia. Es necesario para nosotros ver y admitir y someter a la verdad que somos pecadores y necesitamos Salvador. Es como mirar a nosotros mismos en el espejo y decir, no quiero conocer a esta persona. No quiero continuar ser la misma persona. Quiero ser una persona diferente. Una persona que es un cristiano verdadero. Necesito la gracia del Señor. Quiero negar todo que está en mi vida. Mi manera de pensar, mi manera de vivir, toda mi vida es un fracaso. Y es necesario no simplemente empezar en la vida cristiana de esa manera, continuamos a arrepentirnos y confiar en el Evangelio cada día como cristianos. Y algunas veces, todavía como cristianos, miramos en el espejo
y decimos, no quiero ser esa persona, no quiero pensar en esa manera. Y estoy seguro que ustedes hoy en ese día, ustedes han pensado un pensamiento contra la voluntad del Señor. Y es necesario para cada uno de nosotros. Y a confesar la verdad, yo tenía pensamientos hoy que fueron contra la voluntad del Señor. Y fue necesario para mí negar mí mismo y decir, yo quiero tirar ese pensamiento en la basura y no continuar a pensar en esa manera. Pues es parte de ser un cristiano. Es tener un buen entendimiento de pecado, culpa y nuestra necesidad de vivir una vida de arrepentimiento. Y otro aspecto es toma su cruz y como mencionaste, este no fue un juego. Si pensamos de un escenario en el día de Cristo y tenemos nuestros hijos pequeños caminando con nosotros y estamos caminando a otro pueblo y empezamos a escuchar gritas y tú puedes ver como padre y tienes hijos pequeños contigo y puedes ver más adelante en el camino, alguien está desnudo, colgado en un madero, gritando. Tal vez ellos estaban allí por un día o 2 días y están allí muriendo en una manera dolorosa. Si este fue una experiencia de los judíos en el tiempo, no, la cruz no fue un símbolo para poner sobre una iglesia o, ¿cómo se dice? A necklace, hermano. Un crucifijo, para andar una cruz guindada en el cuello. Un Sí, crucifijo. sí, no fue decoración, ¿verdad? Fue un símbolo horrible. Y si tenemos nuestros hijos pequeños aquí, vamos a encontrar otro camino y tomar 5 más horas para caminar en otra dirección, para evitar esa experiencia, porque no quieres para tus hijos ver un cruz. Pues fue como una mala palabra en la cultura. Y olvidamos este punto muchos. Para decir, toma su cruz, fue para dar un shock. Y ese es porque Pedro estaba molestado cuando Cristo mencionó que va a ir a Jerusalén y fue rechazado y morir como mártir. Pues es importante para nosotros entender en nuestro tiempo que es bien común para nosotros en nuestros países crecer en nuestras familias y pensar que siempre hemos sido cristianos. Crecimos así, pero es importante para nosotros tener un buen entendimiento de cómo hacer ministerio, entender ese punto, que un cristiano necesita para el primer paso y para continuar ser un cristiano. Primer momento de arrepentimiento y fe en Cristo y continuar vivir una vida así. Es necesario para nosotros venir en pos de Cristo, negar nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Y el significado para nosotros, básicamente, es estar listo para morir. Estar listo para morir y sacrificar en cualquier otra manera. No tenemos camino de prosperidad, tenemos un camino de sufrir por la gloria de Cristo. Pero es una gran oportunidad para glorificar a Cristo y gozar en Él para siempre. Y llamar a otros, de tener un propósito para vivir y morir. Es para glorificar a Cristo y ser cristianos. Pues gozamos en esa verdad. Una vez que estaba en un avión y empecé una conversación con alguien que está cerca a mí, sentando a mi lado, y empecé la conversación sobre el Evangelio en el avión. Y empecé a compartir este texto para llamar a la persona a arrepentimiento y fe. Y la persona fue un cristiano en nombre. Y la persona respondió diciendo, no, ese texto habla del el significado de ser discípulo, no sobre cómo ser un cristiano.
¿Cómo sabemos que este texto enseña el significado de ser un cristiano? Por el contexto. ¿Cómo sabemos por el contexto? ¿Qué piensan ustedes? Su pregunta real. Hermano, porque no solamente no solamente le estaba diciendo esas palabras a los discípulos, sino que a todas las personas que estaban frente a él. Dice el versículo Sí. llamando a todas las personas. Muy bien, muy bien. Buena observación del texto. Sí, él está hablando a todos. Pues fue la responsabilidad de todos. También observamos el llamado, el contexto, vamos a observar el contexto antes y después de versículos 31 a 34. Los versículos antes el versículo antes del versículo 34, versículos 27 hasta 33, Jesús está hablando de su persona y su obra en la cruz. Pues puntos bien básicos para ser cristiano. Y observamos el contexto después, versículos 35 a 38, y Jesús dio advertencias, versículos 35 a 38. ¿Y qué es la consecuencia de no seguir las palabras de Cristo en versículos 35 a 38? ¿Qué piensas, hermano Ruth? ¿Qué son las consecuencias? Versículos 35 a 38. Bueno, dice que el que se avergonzare de él y de sus palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. Sí, habla del día de juicio en versículo 38. Y también habla de nuestras vidas y nuestras almas en versículos 35 a 37. Pues, por supuesto, esa es una enseñanza de la salvación. Si queremos ir al cielo y no al infierno, necesitamos entender ese texto y enseñar ese texto a otros. Y si queremos tener un buen entendimiento y práctica del discipulado, un entendimiento del discípulo necesita estar claro en nuestras mentes y en nuestras palabras. Necesitamos enseñar textos así. Pues vamos a solamente decir un resumen de Lucas 14 y Marcos 10. En Lucas 14, en versículos 25 a 33, Jesús tiene otro llamado de ser discípulo. No tenemos la oportunidad de leerlo, pero recordamos que ese es el texto que Cristo nos llamó de contar el costo para seguir Cristo y que no podemos tener amor más fuerte por nuestra familia que Cristo. Es necesario para Cristo ser la persona suprema en nuestras vidas si queremos ser discípulos y hacer discípulos. Y Cristo nos dio las ilustraciones de alguien que quiere empezar en una guerra o reedificar una torre, que necesitamos contar el costo antes de hacerlo. Pues todos son llamados para ser cristianos. Y otro ejemplo es, tenemos el joven rico, un texto bien bonito. Tal vez otro tiempo podemos estudiar este texto para pensar más del discípulo y quién no es un discípulo. Pues empezamos aquí y con ese fundamento. Porque si no entendemos y no comunicamos quién es un cristiano en una manera bíblica, y no en términos de la cultura, pero en términos bíblicos, es imposible ser un discípulo porque empezamos a tener estudios bíblicos y empezamos a orar con gente y empezamos a invitar personas a nuestras iglesias. Y si ellos no entienden, ellos van a pensar que somos como cualquier otra iglesia evangélica que no entiende el significado o enseña niveles de la vida cristiana y en verdad todo el ministerio va a ser una gran frustración. Vamos a estar frustrados cada día y llorar
y no entender por qué no hay crecimiento en las personas. Y no, por qué fulano no quiere someter a la verdad cuando no es claro en la Biblia, que la Biblia enseña tal y tal verdad. Y por qué ellos no quieren someter a esta verdad. Pues empezar aquí con un fundamento sano sobre quién es un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Pastor. Vamos a mover. Sí, hermano. Solamente me gustaría añadir que me gusta mucho en ese pasaje de Marcos que Jesús le cierra la puerta inmediatamente al humanismo, infiltrándose bien sigilosamente en el ministerio de Jesús, porque Pedro estaba tratando de imponer su sentimentalismo humano al decirle, Señor, no vayas a la cruz, Señor, no mueras, nosotros te queremos, no queremos que tú mueras. ¿Verdad? Y el Señor identifica el pensamiento de Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces ahí de una vez corta con esa filosofía humanista y sentimental acerca de el ministerio y acerca de Dios que muchos erróneamente pregonan, y Jesús le identifica claramente como de parte de Satanás. Y hoy encontramos que en muchas iglesias esa es la perspectiva que se tiene acerca del discipulado, una perspectiva humanista, una perspectiva romántica acerca del ministerio, y después de cerrarle la puerta a la infiltración de esa filosofía, Jesús corrige el camino y enseña lo que es realmente verdadero acerca de un discípulo. Y dice que la vida del discípulo es un sacrificio, como estábamos conversando hace poco, ¿verdad? Que es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Es algo que es completamente repulsivo y contrastante con ese humanismo que hoy en día está tan arraigado en las iglesias contemporáneas. Amén. Sí, estoy de acuerdo. Buen punto, pastor. Y sí, estoy de acuerdo. Si no tenemos el mismo valor y amor, no podemos seguir el ministerio de Jesucristo y hacer un ministerio bíblico. Y es difícil. Es difícil para nosotros. Porque queremos para la gente no estar ofendido. Pero Pedro fue ofendido en ese tiempo, pero fue para una expresión de amor a Pedro. Porque sin un entendimiento claro aquí del significado de ser un cristiano, Pedro no hubiera sido parte del fundamento de la iglesia, enseñarnos primera, segunda Pedro y más. Pues fue un paso bien importante, no es simplemente en el ministerio de Cristo, pero en la vida de Pedro, ¿verdad? Para recibir esa ayuda y bendición. Pues vamos a hacer lo mismo, con amor, pero con valor, para decir la verdad. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un cristiano? Pues vamos a mover a otro punto ahora. No tenemos mucho más tiempo. Siempre, como ustedes saben, como maestros y pastores, necesitamos siempre guardar el tiempo y usar el tiempo bien. Vamos a cambiar puntos y pensar de quién tiene la responsabilidad a ser discípulos ahora. Si entendemos, tenemos una introducción a quién es un discípulo, ¿quién tiene la responsabilidad a ser discípulos? Vamos a leer la Gran Comisión en Mateo 28, ahora, versículos 18 hasta 20. Giancarlo, bienvenido. ¿Puedes leer ese texto, hermano? Buenas noches, hermanos. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén.
Podemos decir mucho de ese texto, pero vamos a enfocarnos en quién tiene la responsabilidad de ser discípulos. Y observamos que es todo cristiano, todo cristiano. Todos los discípulos recibieron la Gran Comisión. Pero había otros, si estudiamos los otros evangelios, Lucas, Juan, Marcos, entendemos que en el contexto aquí, en Galileo, había otros que estaban allí. Recordamos que Pablo enseñó que había eventos de 500 personas que fueron testigos de Cristo, la resurrección de Cristo. Pues entendemos que había más personas aquí en ese tiempo, aparte de los discípulos, pero también los discípulos recibieron la responsabilidad de enseñar todos los mandamientos, enseñar todo y guardar todas las cosas que Jesús enseñó, incluyendo la Gran Comisión. Pues es la responsabilidad de todos para hacer discípulos, Ese texto tiene un imperativo en la idioma original, tiene un imperativo y tres participios. Ahora hablamos de la gramática, ¿verdad? Mencioné ese punto, estoy hablando de ese punto porque es importante, porque algunos enseñaron que porque hacer discípulos o ir o otros participios o si hablamos de participios, palabras que están funcionando similar a verbos con, por ejemplo, si añadimos ando al fin de una palabra, caminando, hablando. Estoy usando participios para describir caminar y hablar, ¿verdad? Una práctica. Pero en la idioma original no son simplemente participios, son tipos de participios que toma el imperativo. Se llama attendant circumstance en inglés, no sé, disculpe cómo traducir, pero es la forma en griego para comunicar participios que toma la fuerza del verbo. Pues, ¿por qué estoy hablando de gramática ahora? Y los detalles en el griego. Para decir que la traducción que tenemos en Reina Valera aquí de ir a ser discípulos y todas las naciones bautizándolos. Todos son imperativos. Ir es imperativo, mandato, hacer discípulos, imperativo, hacer discípulos, bautizándolos, imperativo. Todos son imperativos y esa es una fiel traducción por entender el tipo de participio que es en griego. El significado para nosotros es tenemos mandato. Tenemos mandato en el año 2021. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de obedecer y tener un plan de obedecer ese llamado aquí. Y es más claro cuando regresamos y aprendemos cosas en el idioma original para ayudarnos a tener la fuerza, la convicción de enseñar. Y no es necesario ser pastor, necesario entender griego para ser pastor, pero ayuda, es una ayuda. Y eso es porque estoy mencionando los detalles a ustedes ahora, para decir que este es nuestro mandato, es nuestra responsabilidad, hacer discípulos y hacerlo en el contexto de la iglesia local. Mira el bautizándolos. Bautizándolos es una ordenanza de la iglesia. Y los discípulos fueron el fundamento de la iglesia, como Efesios 2:20 enseña. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Ellos recibieron esa ordenanza para aplicar en la iglesia. Pues el punto, podemos decir mucho más de ese texto, pero el punto principal que tenemos es responsabilidad de cada uno de nosotros a ir y hacer discípulos. Hacerlo en una manera intencional. No podemos esperar para alguien llamarnos y tocar nuestra puerta diciendo, yo quiero seguir a Cristo.
vamos a esperar para siempre, ¿verdad? Necesitamos ir y buscar personas, tocar su puerta, conocerles en la calle, hablar con ellos y tomar un cafecito y llamarles para ser discípulos. No podemos esperar. Necesitamos ir y hacerlo en contexto de la iglesia local. ¿Hay preguntas sobre ese punto o otros comentarios, hermano Jair? Hermano, entonces, para hacer como una pequeña conclusión, el discipulado o el hacer discípulo comienza prácticamente evangelizando. Sí, sí. Sí, empieza en la vida de alguien para recibir el evangelio, pero es mucho más que simplemente evangelizar. En hacer un discípulo es ayudarles a continuar a entender toda la doctrina y práctica que Jesús enseñó y toda la Biblia enseña. Pues nuestra herramienta es claro que usamos la Biblia. Cuando tomamos cafecito o tenemos reunión en Zoom o tenemos servicio, usamos la Biblia porque necesitamos enseñar todo que Cristo enseñó y usamos Antiguo y Nuevo Testamento para hacer discípulos, enseñar doctrina y práctica. Pues otro texto que es importante es 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 a 2. Y probablemente ustedes recuerdan ese texto, es instrucción, otra vez no tenemos tiempo, pero ustedes pueden leer en tu propio tiempo el llamado que Timoteo recibió por medio de Pablo de buscar hermanos fieles en su propia iglesia y tomar tiempo con ellos, con los hermanos fieles y pasar la verdad a ellos. No podemos morir con la verdad y no ponemos la verdad en nuestro sepulcro y no morimos con la verdad. Necesitamos pasar la verdad a otros. Y cuando morimos, queremos ver muchos hermanos que recibieron sana doctrina y práctica por medio de nosotros y que van a pasar la verdad a la próxima generación. Ustedes no son grandes en edad, pero escuché de hermanos sanos que fueron más viejos, que ellos dijeron, cada año que tengo, cada año más, pienso más de mi muerte y pienso más de la próxima generación. ¿Qué va a pasar con la próxima generación? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Hacer discípulos y pasar la verdad y no morir con la verdad, con todo nuestro entendimiento aquí, pero pasarla a todos. Gratis, libre, a todos. Vamos a predicar en la calle o enseñar en la casa, a nuestra familia o a todos. Pues, y no simplemente nosotros. Necesitamos pasar la verdad a madres solteras, a hijos, niños, pasar la verdad a hermanos fieles que están preparando para el ministerio y enseñamos a todos. Tú tienes la responsabilidad, no simplemente recibir esa verdad, pero pasar esa verdad también. Y es insuficiente sentar en un servicio como un católico. Recuerden que los católicos tienen la doctrina, que si están sentando en el edificio de la iglesia y solamente están allí en el edificio, no es importante si están durmiendo. Ellos reciben edificación. Esa es la enseñanza de la iglesia católica. Y tal vez ustedes conocen a algunos católicos que toman siesta en la iglesia cada domingo. Y es porque no es importante para ellos entender y pasar la verdad a otros. Esa es responsabilidad de los sacerdotes, padre, Juan, que necesita hacer el hostia y todo. Pero ese no es enseñanza bíblica. Enseñanza bíblica es pasamos la verdad y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de encontrar a alguien que es disponible y tiene el deseo de aprender. Pues vamos a cambiar ahora de quién tiene la responsabilidad hacia otro punto. Ejemplos del discipulado. Vamos a aprender de ejemplos y voy a mover más rápido por el tiempo para terminar en los próximos 10 minutos, hermanos, ¿ok?
porque yo sé que estamos cansados, pues vamos a pensar de ejemplos. Empezamos con el ejemplo de Cristo y los 12 discípulos, ¿verdad? Y estudiamos algunos textos en Mateo 28, Marcos 8 sobre este, ¿verdad? Pero mencionamos otro ejemplo clave, es Pablo y Timoteo. Pero Pablo tenía otros. Tito fue otro. Y él tenía otros hermanos que recibieron la verdad por medio de su discipulado. ¿Y qué aprendemos del ejemplo de Pablo? Él hizo todo el ministerio con otros. Él llamó otros. Cuando fue tiempo de tener conversación con alguien y evangelizar, él no simplemente se fue a evangelizar. Él llamó un hermano de su iglesia y dijo, vení en pos de mí, Timoteo, y voy a enseñarte cómo edificar una iglesia, cómo enseñar esta clase. Y en nuestra iglesia, estoy tratando de pasar las responsabilidades a hermanos fieles para ellos enseñar también, para ellos evangelizar. Y voy a escuchar como fulano, un hermano está evangelizando. Y es parte del discipulado para mí pasar las responsabilidades a otros. Y ese ocurre no simplemente con el pastor, ocurre con hermanos, en la vida de hermanos. Pues sí estudiamos y tenemos en la hoja otros textos de otros ejemplos. Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Tenemos el ejemplo de cómo Pablo llamó a Timoteo en Hechos 16, versículo 1 a 5. Y tenemos en 2 Pedro. 2 Pedro es clave para nosotros entender el discipulado porque Pablo estaba preparando para morir. Y él estaba llamando a Timoteo a recordar las verdades que él aprendió. Y aprendimos por medio de 2 Timoteo el significado de el amor y el deseo ver la verdad pasa a otra generación. Pues si tenemos muchos ejemplos así, terminamos en una manera práctica. ¿Cómo discipular? ¿Cómo discipular? Vamos a llegar a ese punto porque a recibir una aplicación práctica de esa enseñanza para aplicar en cada una de nuestras iglesias. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 1 a 8, y Pablo nos enseña de cómo discipular en maneras prácticas. Pues, hermana Renata, Lily, ¿quieres leer este texto, por favor, de Tito capítulo 2, versículos 1 a 8? Tito 2, versículo ¿cuál? Perdón, pastor. 1 hasta 8, por favor. Ok. Es la enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén, amén. Recordamos que Tito es una carta para pastores, ¿verdad? Primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, son cartas para nosotros aprender de cómo ser pastores. Y tenemos una enseñanza práctica en ese libro sobre discipulado. Recordamos que en el libro de Tito tenemos mucho llamado para hacer buenas obras.
cómo hacer buenas obras. Y todo está conectado el Evangelio. El corazón de Tito es en capítulo 2, versículos 11 a 13, que describe el Evangelio. Y que todas nuestras buenas obras existen para glorificar al Señor y gozar en Él para siempre, porque todo motivo que tenemos para ser discípulos viene por la gracia de Dios. Estamos aquí en ese estudio, tenemos el deseo, seguir al Señor, ayudar a otros, todo viene por medio de su gracia. Y somos simplemente esclavos. Y recordamos esa verdad. Y la importancia que existimos para la gloria del Señor. Y cómo empezamos. Y ahora, por medio de la gracia de Dios, tenemos el deseo de glorificar al Señor y saber los detalles prácticos para aplicar. ¿Y qué tenemos en versículos 1 a 8? Tenemos instrucciones para varios grupos de personas. ¿Cuál grupos tenemos aquí? Tenemos jóvenes, ancianas, también tenemos pastores, jóvenes. Sí, todos grupos en la iglesia, ¿verdad? Cada persona en la iglesia está en una de las categorías. Pues, y cada uno está recibiendo y participando. Y es sabio para nosotros pensar de la vida cristiana de esa manera. Necesitamos recibir ánimo y discipulado y pasar. Necesitamos tener personas que están ayudándonos a aprender y también enseñar a otros. Una persona más madura aquí en ese lado y persona que menos madurez en el otro lado. Y muchas veces como pastores aprendemos por medio de otros pastores y libros, pero sí por amistades también con otros pastores y tener varios pastores en la iglesia también es una gran bendición para nosotros si tenemos la bendición de tenerlo. No todos, pero algunas iglesias tienen la bendición de tener varios pastores. Y el punto es, siempre tenemos alguien discipulándonos y siempre tenemos otros que estamos discipulando y animamos todos a hacer lo mismo. ¿Y cómo hacemos en una manera práctica? Tomamos tiempo juntos. Tomamos tiempo juntos con la palabra y oración. Con la palabra y oración. Y si consideramos cómo empezamos, si eres pastor en ese estudio en Zoom, es sabio para ti, o si eres líder en una iglesia, es sabio para ti encontrar los hermanos más fieles y empezar a tomar tiempo con ellos. Abrir tu casa. Y hospitalidad es un mandato en 1 de Pedro. Es mandato para todos los miembros de la iglesia, todos los cristianos. Y muchos tienen pena para abrir sus casas, porque abrimos nuestras vidas también. Pero es parte de ese legado de ser pastor. Es uno de los requisitos para ser pastor. Por si eres líder en la iglesia y necesitas vivir en este acuerdo con y abrir tu casa. Es una manera con amor, tomar tiempo y discipular y estudiar la palabra, orar. Y amor es un aspecto bien importante, porque si la gente no piensa que tienes amor por ellos, es inútil. Porque cuando llegamos a tiempos es necesario corregir, como con Pedro. Pedro recibió la reprensión de Cristo, no solamente porque él fue el Salvador del mundo, pero también por medio de todo el amor que Cristo ha mostrado a Pedro. Es mucho más fácil recibir reprensión si sabes que la persona que tiene palabras fuertes tiene buenas intenciones para nosotros, ¿verdad? Y pues es bien importante para nosotros tener un plan de amor, tomar tiempo con personas y expresar amor. Y pues si eres líder o pastor, empezamos a hacer pasos prácticos por tener tiempo separado con
el futuro. El futuro. ¿Quién es el futuro? Las personas, especialmente hombres, que tienen el deseo de aprender. No están siempre empezando un debate contigo y luchando contigo sobre doctrina o práctica, pero son personas que son enseñables. Es necesario para los hombres ser receptibles o enseñables y también ser fieles. No simplemente tener vidas abiertas, pero ellos necesitan ser fieles en cosas básicas. No necesitan entender toda la teología sistemática y tener la capacidad de predicar. Necesitan simplemente ser fieles en sus vidas. No tener áreas de sus vidas grandes que no son fieles, como en la iglesia son ángeles y predican como ángeles, pero en la casa la esposa no tiene respeto por fulano. No tomamos tiempo con personas así, tomamos tiempo con personas fieles. Y está bien si son personas simples y no tienen inteligencia para, como Einstein. Son personas fieles, enseñables y son disponibles. Porque algunos tienen el deseo y tienen hambre y sed de la palabra y son receptibles, pero no tienen tiempo. Pues es necesario tener los tres atributos en un hombre y empezamos a tomar tiempo con ellos. Y si es con, tal vez con un recurso o un libro, o simplemente leer un libro de la Biblia y hacer observaciones. ¿Qué aprendimos por medio de meditar en ese texto? Y la Biblia es siempre céntrico en el tiempo. Tener este entendimiento del ministerio cambia todo. Cambia todo. Tu responsabilidad no es administrar servicios, es discipular. Y los servicios que tenemos están abajo este propósito de discipular. Tu responsabilidad no es simplemente predicar y predicar como un ángel. No. Nuestra responsabilidad, sí, la predicación es fundamental y no podemos pretender seguir a Cristo parte de predicación. Pero la predicación es parte del discipulado también. Estás haciendo discípulos de un grupo con muchas personas, pero está bajo esta filosofía de ministerio que es bíblico. Hacemos discípulos. Conversaciones después del sermón. ¿Qué pensaste, hermano, del sermón? Y vas a estar sorprendido como pastor de cuántas personas aprendió cosas que no has pensado de tal cosa, pero algunas personas aprendieron cosas diferentes. Y es increíble tener conversaciones con la intención, después del sermón, para el propósito, discipular. Todo el ministerio es para la gloria del Señor. Y para nosotros conocer al Señor y glorificarle y gozar en el Señor para siempre. Y todo está bajo esta gran comisión de hacer discípulos. Nuestra responsabilidad no es simplemente administrar servicios o tener una mega iglesia o ser superestrellas en la iglesia. Y nuestra meta es pasar la verdad a otros hermanos, a la próxima generación, y vivir una vida como esclavos, pasando la verdad siempre a otros y enseñándolos que ustedes son discípulos, que hacen discípulos. Ustedes son discípulos, que hacen discípulos. Y cada mujer, cada hermana, si ella es grande o en edad o señorita, cada uno tiene responsabilidad en acuerdo con Tito 2. Y preparamos el futuro, los próximos pastores. Y tenemos una iglesia llena de amor y personas que están creciendo en madurez. Pues empecé el ministerio pensando que mi responsabilidad es predicar sermones sanas y precisos
y dar exposición de la escritura bíblica con poder. Y por la gracia y la obra del Espíritu Santo, cambiar el mundo. Pero ese es solamente parte. Predicar es solamente parte del ministerio. Hacer discípulos es un entendimiento mucho más completo que el ministerio. Es mucho más que predicar. Y entendemos todas las otras partes del ministerio en la iglesia local abajo de ese tema. Pues creo que mi deseo esa noche es para ustedes tener una introducción a ese tema. Voy a terminar con recomendar recursos para ustedes, ¿ok? Para aprender, porque esa es simplemente una introducción bien breve a ese tema. Algunos recursos para estudiar más de ese tema. Tenemos el libro Enrejado de la Vid, libro pequeño, un buen recurso, ¿verdad, pastor? Y ese libro es sobre, podemos tener una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Pero tenemos mejor recurso, Proyecto de la Vid. Disculpe, ese libro está en inglés, pero es disponible en español ahora. Este es más grande que Enrejado y la Vid, pero de los mismos autores y es más práctico. Tiene más detalle. Pues si tienes opción de escoger, es mejor comprar el Proyecto de la Vid. En nuestra iglesia tenemos planes en septiembre hacer ese estudio, primero Dios, en la iglesia. Es bien práctico, el Proyecto de la Vid. Otros recursos, tal vez puedes encontrar copias de ese libro gratis en PDF por Mark Dever. Está disponible en español también. Sobre discípulos, cómo hacer discípulos. Bien chiquito, bien breve, pero bien claro. Y él tiene una buena práctica. Ese pastor tiene buena práctica de hacerlo. Otros recursos. Ustedes son pastores, pues voy a mencionar varios recursos. Y el otro es por Robert Coleman. No sé cómo traducir ese título, hermano, que es... el plan maestro de evangelismo. Ok. Y el título tiene doble sentido, que es un libro que enseña sobre el evangelismo, pero cómo usar el tiempo de evangelismo, de hacer discípulos. Y enseña, es un libro que tiene algunos años ahora, más, pero tal vez algunos de ustedes están familiares con ese recurso, pero enseña el mismo punto en aspecto del evangelismo. Y finalmente el pastor que hace discípulos por Bill Hull es otro recurso. Si alguien puede leer en inglés, no sé si ese es disponible en inglés. ¿Sabes, pastor, si has escuchado ese recurso? Sí, sí está en español. Ok. Sí. El Pero pastor que hace discípulos. Sí. Los otros libros son mejores. Ese es un buen libro, pero los otros son más claros, mejores. Pero todos son buenos libros para... pues creo que es sabio para mí parar aquí y ver si hay preguntas, comentarios. Sí, vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas, hermanos. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, que pueda hacerla en este momento, a micrófono abierto. Bueno, un comentario y a la vez también su opinión, ¿verdad? En la tarea de hacer discípulos, sabemos que en la primera etapa, en la evangelización, nuestra tarea es como sembrar la semilla, llevar la palabra de Dios, pero así como lo describe la Biblia, hay varios tipos de terrenos. Pues unos van a recibir la palabra de Dios, otros pues estaremos ahí un tiempo y de repente no van a recibir la palabra de Dios. Entonces,
Generalmente, bueno, el caso que usted ponía con algunas iglesias o mega iglesias en Guatemala que hacen métodos para hacer discípulos, ¿verdad? Que consiste en que encomiendan a sus líderes llevar una cantidad de personas, ya sea a un retiro, a un campamento. Entonces les dicen a ellos, esos son sus discípulos y deben llevarlos a que participen a la etapa A, B, C. Y entonces vemos que personas pasan un proceso de meses y de repente no son creyentes. Pero a la perspectiva del sistema que utilizan para discipulado, piensan que sí son creyentes. Entonces vemos esa situación en muchas iglesias también donde hay supuestos cristianos, pero no tienen una evidencia de un discípulo genuino del Señor. Y ese es el cuidado que debemos de tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo puede darnos en cuanto a nuestra labor de hacer discípulos y considerar todas esas cosas, ¿verdad? En cuanto a la inversión de nuestro tiempo, porque de repente hay personas que nos pueden absorber o nosotros invertimos demasiado tiempo y son persistentes en su rechazo al evangelio mismo, ¿verdad? Y de repente hay otro grupo de personas de las que posiblemente deberíamos de enfocarnos más, ¿verdad? Que están más receptivos. Sí. Sí. Amén, hermano, estoy de acuerdo. Y el texto que mencionaste de Marcos 4 y Mateo 13, el parábola de los 4 tierras, como mencionaste, es bien útil para tener ánimo y también perseverar en hacer discípulos. Porque, como mencionaste, 3 de las tierras no fueron cristianos. 2 de las tierras pensaron que fueron cristianos por un tiempo, pero no continuaron. Y el consejo de este parábola que mencionaste es que es fundamental entender este parábola para entender todos los otros y entender el reino de Dios. Pues estoy de acuerdo que es importante enseñar este parábola y hacer el ministerio abajo la luz de ese palabra. Que sí hay muchos que van a decir por un tiempo que son cristianos. Y tiempo y la verdad siempre están juntos. Pues en algunos, después de tiempo, aprendemos que algunos no fueron cristianos, tristemente, desde el principio. No que ellos perdieron la salvación, pero ellos no fueron cristianos desde el principio. Pero tenemos el ánimo que no hacemos las conversiones de personas. Recordamos que nuestro Dios soberano es el Dios que cambia corazones y Dios edifica iglesias también. Dios edifica iglesias, no hombres, no filosofías de ministerio también. Pues ten cuidado. Estoy enseñando una filosofía de ministerio esta noche, bíblico, pero todavía recordamos que Dios edifica iglesias y es necesario para Él hacer la obra. Pues confiamos en Él. Confiamos en Él y simplemente queremos ser fieles a tener un ministerio bíblico y confiar en Él para el fruto en el fin. Pues buen comentario, hermano. Pastor, yo quería hacerle una pregunta. En la iglesia hay 2 clases de personas o hay 2 clases de creyentes, los cristianos y los discípulos, o todo aquel que viene al arrepentimiento somos discípulos. Porque vea, yo he escuchado muchas veces en que está la iglesia como que la segregan, ¿no? Es decir, yo soy un cristiano nominal, mientras que aquel es discípulo porque aquel predica, aquel enseña. Sí, tal vez no escuchaste esa parte, hermano, pero empecé en el principio, tal vez la mitad del tiempo, tratando usar el Mateo para mencionar ese punto, decir que un discípulo es un cristiano, Y tú sabes muy bien que ese punto es bien importante. En verdad, es una enseñanza que envía personas al infierno.
esa enseñanza envía personas al infierno, de pensar, soy simplemente una cristiana nominal. Pero otros, sí, fulano que enseña el estudio bíblico, él es discípulo. Pues es un gran engaño de Satanás para pensar que hay dos categorías de cristianos. Y necesitamos enseñar que Cristo enseñó que un discípulo es un cristiano. Un cristiano es un discípulo. Pues, sí. Otra de las cosas importantes al momento de discipular es apartar de nosotros todo prejuicio en cuanto a lo que estamos discipulando y no hacer una selección de manera antojadiza o por intereses personales, porque este aporta más dinero, porque este está prestando el salón o el lugar donde nos reunimos, porque el fulano pone a disposición recursos que necesitamos para llevar a cabo el culto o actividades dentro de la congregación. Lo más importante creo que es identificar a los que son discípulos para invertirnos en ellos, aunque sabemos que quizás podamos tener Judas dentro de nosotros, pero de los 12 que escogió Jesús, solo uno fue Judas. Y todos los demás fueron verdaderos discípulos, pero él los escogió selectivamente. Sabemos que fue por su providencia que escogió a Judas. En el caso de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos de enfocarnos en las personas que vemos que en realidad el Espíritu de Dios está haciendo una obra en ellos, porque sí es triste, es lamentable invertirnos en personas por este tipo de prejuicios y que al final más bien terminan siendo como los que dividen, los que traen más bien disensión en la congregación, y fue una pérdida de tiempo en ellos en vez de haberlo invertido en los verdaderos discípulos que estaban allí, que quizás porque no tenían ese intelecto como nosotros lo esperábamos, porque eran personas sencillas y los hicimos a un lado. Creo que en ese aspecto también que el Señor nos ilumine y nos ayude a discernir por medio de su Espíritu en quién invertirnos. Sí, amén, amén. Santiago enseña ese punto, hermano, que es bien pecaminoso para nosotros pensar de los ricos en otras maneras que otros. Sí, estoy completamente de acuerdo. En la lección enseñaba que es importante para nosotros tomar tiempo con el futuro. Algunos hermanos que son enseñables, fieles, disponibles, y ese tiene nada con su influencia de dinero o otro, pues estoy de acuerdo que, pero me mencionaste una tentación bien común. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Y el consejo que les di por medio de pensar de quiénes son hermanos fieles, en verdad quiero mencionar que ese punto es importante porque tenemos varios tipos de personas en nuestras iglesias y queremos servir a los hermanos débiles, ovejas débiles, pero no podemos hacer todo. Por ejemplo, si hay matrimonios que necesitan consejo, tiempo de consejería. Y sí es bueno para nosotros como pastores hacerlo, pero no simplemente hacerlo. Llevar a alguien con nosotros que puede aprender de cómo dar consejería sobre matrimonio también. Porque no somos el únicos en la iglesia que tiene toda la verdad. Necesitamos ayudar a pensar del futuro. Y llevar a alguien con nosotros o invitar a alguien para participar en esa consejería, para aprender de cómo hacer ministerio con otros en el futuro, 10 años después. Si servimos al Señor por 10 años, en 10 años vamos a tener iglesias mucho más saludables, que muchos otros hermanos pueden servir en muchas otras maneras. Pues ahora en nuestra iglesia, por ejemplo, después de los 4 años juntos, no soy el único evangelista.
Cuando alguien necesita aprender el evangelio después de un servicio, cualquier miembro puede explicar el evangelio en una manera más clara que yo, por mí, en verdad. Y tengo mucho ánimo. Y de ver que no es necesario para mí hacer todo en la iglesia sobre doctrina o evangelismo o tiempos de consejería. Pues es necesario tener un balance, tomar tiempos, y estoy regresando el sabiduría en hacer discípulos. Es necesario tener un balance de tomar tiempo con, sí, algunos ovejas débiles, pero también tener balance con tomar tiempo con hermanos fieles también. Alejandro, tenía una pregunta. Sí, buenas noches, hermanos. Hermano Mark tenía una duda que, bueno, la tengo desde hace ya varias semanas, ¿verdad? Con respecto a discipular, evangelizar. Hace un tiempo estaba en una reunión familiar, un almuerzo, ¿verdad? Y estaba con unos primos, unos tíos, y estaban comentando de un primo que ellos tienen que es cristiano, pero de que él era bien cerrado, que él no compartía tiempo con la familia y que si era para hablar con él era solo para que hablara de Dios, ¿verdad? Y de que solamente eso, y que él tenía una hermana, también prima de ellos, que era menor, ¿verdad? Y que cada rato la pasaba, según ellos lo miraban como un hostigamiento, cada rato la pasaba diciendo, ya leíste la Biblia y esto y lo otro, ¿verdad? Y entonces sí que él era un hipócrita porque él era esto, él era lo otro. Entonces yo le dije, ¿verdad? No es un hipócrita porque ha sido nacido de nuevo, le digo yo. Él ha buscado alejarse de lo que era antes y ser ahora un discípulo de Cristo, agradar ahora a Cristo. Entonces ellos me dijeron, sí, pero vos no sos así, me dijeron, pero vos al menos compartís con la familia, estás con nosotros, pues no sos cerrado. Y entonces yo me quedé en mi mente, Dios mío, estoy siendo misericordioso, estoy siendo paciente con ellos, amoroso porque los amo, o estoy siendo un flojo que aún es amado por los mundanos. Entonces eso me causó una incógnita, ¿verdad? No saber si es que estoy siendo muy flojo y me falta demasiado todavía, o si simplemente estoy siendo misericordioso y aún, aunque ellos sigan siendo mundanos, seguir compartiendo tiempo con ellos. Pues no conozco la persona, en verdad, que estás mencionando, pero tenemos el principio que de diferencia con la foto y el video. Y usamos la foto para decir que la foto de una persona es un momento en tiempo de hipocresía. Pero el video es más una descripción de cómo la persona vive. Pues es mejor evaluar a la persona en ese aspecto, con su práctica de vivir y no solamente, si su práctica de vivir es así, es importante para ti tratar de ayudar a la persona, si la persona es receptible para la conversación. Y mencionar como tienes un mal testimonio. Y tratar de ayudarle ayudarlo con la palabra. Y pues, y la manera que la persona responde a la palabra dice mucho de quién es la persona. Pues es mejor no simplemente tomar decisión por medio de conversación con terceras personas. Es mejor decir, si tenemos amor por alguien que es viviendo como hipócrita, vamos a hablar con fulano y vamos a hacerlo juntos. Si la persona es cristiana o que está mencionando que es hipócrita. No sé si entendí bien, o hermano Pastor Manuel, si puedes corregirme si no entendí bien o añadir consejo. Si el hermano quiere saber si realmente el que piensen de él que no es como el otro hermano,
que si eso lo hace un buen cristiano o un mal cristiano. O sea, si es realmente que se está, que la gente lo percibe como flojo espiritualmente, o si realmente es diferente al otro hermano. Y cuando tenemos esa evaluación, hermano Alejandro, es bien importante hacerlo como iglesia local también. Esa es la importancia, regresamos a la importancia de tener discipulado en una iglesia local, porque tenemos muchas opiniones que nos ayuda a evaluar cómo está alguien. ¿Alguien está siguiendo al Señor o está dejando la fe? ¿Están entrando en la apostasía o están un hermano fiel que solamente necesitamos animar? Y tenemos varios tiempos que es difícil evaluar, pero el plan de Dios es hacer cosas así con la ayuda de la iglesia local y no tomar decisiones solamente juntos. Yo sé, en evangelismo necesitamos hacerlo, pero muchas veces tenemos la bendición de evangelizar con otro hermano, 2 por 2, y podemos averiguar juntos. Pues podemos decir en una manera bien clara que si la persona vive en hipocresía, vive en desobediencia al Señor, y ese es el video de su vida, la persona no es cristiana, no es discípulo. Pero si la persona, y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de dirección, de la dirección de la persona. Cristianos viven no en una manera perfecta, pero en práctica sí obedecemos al Señor y sí queremos tener mansedumbre, también mansedumbre para recibir la palabra es Jesús enseñó en Mateo 5, que es un atributo de un cristiano verdadero. No sé si ese es bueno, sería prácticamente entonces, para resumir la pregunta, yo estaría entonces siendo muy flojo aún en el aspecto de que ellos me dicen, no, pero es que vos no sos cerrado, vos pasas tiempo con la familia, aunque no seamos cristianos, porque ellos lo saben, ¿verdad? Que no son cristianos. Entonces ellos me dicen que al menos vos no sos cerrado. Entonces en ese aspecto yo estoy siendo muy flojo al no estar cada momento que los vea tratando de evangelizar, o estoy más bien siendo misericordioso y simplemente dando el ejemplo con mi actitud. Disculpe, hermano, no sé si tal vez no entiendo la situación bien y no sé si, pastor, si puedes ayudarme. Creo, Alejandro, que pues un extremo de esa situación es la situación que comentas de tu tío, en el que su conducta no acompaña sus palabras. Entonces, en el caso de él, ese testimonio que él está dando a los familiares no es congruente con el Evangelio. En cambio, tu actitud, que es más abierta y más misericordiosa, hace que las personas puedan querer mayormente la fe. Cuando nosotros, quiero compartirte un versículo acá, nosotros leemos en Corintios, Pablo le habla a los corintios y les dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, Pablo le está diciendo acá que los cristianos de Corintios son la carta de presentación de esa iglesia. La gente los mira, la gente evalúa su conducta y la gente puede establecer un juicio de cómo son los cristianos por la manera en cómo ellos se comportan. Y obviamente cuando miran tu vida y consideran tu testimonio, ellos pueden notar una diferencia. Entonces me fue la cámara. Pueden, perdón hermanos, tengo un problema técnico acá.
Te decía que pueden notar una diferencia entre la conducta de tu tío y tu conducta. Entonces, ahora tu llamado será a poderlos introducir en el Evangelio, a poder presentar el Evangelio de una manera sabia, de una manera astuta, buscando el tiempo apropiado para hacerlo y de una manera que no resulte tan, como te dijera, que atropellara y que fuera ofensiva también al mismo tiempo, porque al final recuerda que esta es tu familia y tiene que ser sabio en la manera en cómo los vas a ganar, porque también una mala actitud puede llevarte a que no quieran saber nada del evangelio por causa tuya. Entonces, el llamado es a ser sabio, ¿verdad? Y si ellos valoran en este momento tu conducta para con ellos, pues es algo que tú puedes utilizar a su favor. Y te recuerdo la manera en cómo Pablo introduce el evangelio a los atenienses, ¿verdad? Él comienza con mucha sabiduría y con mucha astucia a presentarles el evangelio a partir de lo que ellos conocían, ¿verdad? Y se va por todas las estatuas de todos los dioses que habían ahí en ¿cómo se llama? En la plaza. Y les dice, varones atenienses, miro que en todos sois muy religiosos. Y por ahí, por la parte de la religión y de los dioses, comienza a tener una discusión con ellos y les dice, pero miro que tienen el Dios no conocido. Y de ese Dios que ustedes no conocen, de ese yo les quiero hablar. Entonces, tenemos que utilizar la astucia en cómo presentamos el evangelio también. Y el Señor Jesucristo dice que tenemos que ser mansos como palomas y astutos como una serpiente, ¿verdad? Creo que esa es una actitud correcta, mi hermano. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias, pastor. Creo que se nos acabó el tiempo, hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá. Si alguien tiene una pregunta que quisiera hacer, le pido que por favor pueda enviárnosla por escrito y nosotros trataremos de responderla para, pues, usted no se quede tampoco con esa incógnita. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos por participar en esta reunión. Gracias nuevamente al pastor Mark por tomar de su tiempo y podernos enseñar en esta noche acerca de este tema tan importante. Ojalá y que no sea la última vez, ¿verdad? Esperamos poderlos visitar pronto. A los hermanos de Antorcha, gracias también por acompañarnos. A los hermanos de Estandarte de Verdad, que los miro por ahí también. A los hermanos del Discipulado de Pastores y a todos los demás hermanos, amigos y compañeros de ministerio. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Quiero terminar este tiempo con una oración. Pastor Mark, si nos puede dirigir en oración para ya concluir. Por supuesto. Oremos, hermanos. Nuestro Señor en los cielos, gracias por salvarnos, para mostrarnos la importancia de el Evangelio y tu gloria, Señor. Y nuestra petición ahora es, por favor, ayúdanos a glorificarte y gozar en ti por medio de hacer discípulos que hacen discípulos. Recordamos, Señor, que que esa obra es tu obra para hacer ese cambio en las personas y oramos, Señor, por favor, ayúdanos a ser siervos fieles para ser discípulos en acuerdo con tu palabra. Gracias, nuestro Señor. Amén. Amén.